Bueno, yo soy la doctora Carla Vanessa Rodríguez Jiménez, soy neuróloga del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. El tema que vamos a ver hoy son los brotes o recaídas en esclerosis múltiple. Y bueno, para comenzar de lleno con la definición, que es un brote en esclerosis múltiple, bueno, es un episodio clínico de síntomas y hallazgos como tal objetivos típicos de esclerosis múltiple. Esto va a reflejar un evento inflamatorio focal o multifocal del sistema nervioso que se desarrolla en una temporalidad aguda o subaguda. Para hablar de un brote en esclerosis múltiple, pues prácticamente necesitamos dos pues cuestiones aparte, ¿no? Que el brote dure más de 24 horas y que no haya fiebre o infección. Entonces, los pacientes pueden tener síntomas nuevos, pacientes que ya tengan esclerosis múltiple y que desarrollen síntomas nuevos, pero también pueden tener o desarrollar síntomas que ya habían presentado antes, síntomas ya conocidos. Cuando el paciente ya ha presentado los síntomas, para decir definición de brote, necesitamos que al menos estén estables de estos síntomas al menos 30 días previos. Algunos de los sinónimos de brotes en esclerosis múltiple que lo vamos a encontrar en la literatura son recaídas, ataques, exacerbaciones. No es lo mismo hablar de un brote de esclerosis múltiple que hablar de un síndrome clínico aislado. Prácticamente comparten algunas de las definiciones. Hablar de síndrome clínico aislado también es hablar de déficit neurológico, pero que en pacientes aún no tengan el diagnóstico de esclerosis múltiple, únicamente digamos que déficit neurológico de primera vez o un primer episodio de sospecha de esclerosis múltiple. Pero bueno, hablar de brote, pues ya el paciente tiene que tener el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿De qué nos habla un brote? Un brote prácticamente nos habla de formación de nuevas lesiones desmielinizantes en la enfermedad o reactivación también de lesiones ya existentes. La historia natural del brote normalmente comienza y hay un empeoramiento más o menos de 2 a 5 días hasta el nadir, luego hay un periodo de estabilización para luego posteriormente presentar una mejora espontánea de 2 a 8 semanas. ¿Cuáles son las bases biológicas de un brote, una recaída de esclerosis múltiple? Pues prácticamente hay pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica y migración también de las células inmunoreactivas. Finalmente, estas células inmunoreactivas van a tener objetivo la mielina, los oligodendrocitos. ¿Cuáles son esas células inmunoreactivas? Pues son generalmente un infiltrado de células T, CD4, CD8, que estas mismas generan una cascada de inflamación con mediadores, por ejemplo, interleucina 2, 17, 23, y que finalmente van a realizar una activación de la microglia, que, bueno, ya sabemos que la microglia es el principal efector de daño tisular en esclerosis múltiple, y finalmente va a existir una pérdida de la mielina y un daño axonal secundario. Aquí tenemos una imagen de una neurona, el nervio que está dañado, por ejemplo, tenemos la mielina, y recordemos que recordemos la conducción saltatoria donde tenemos el nodo Ranvier, nodo Ranvier, mielina, y en el nodo Ranvier se encuentran los canales de sodio. Entonces, cuando hay pérdida de la mielina, también hay una pérdida de los canales de sodio y de manera subsecuente va a haber disminución de la velocidad de conducción o incluso bloqueos de la conducción, además de la alteración de la modulación de la cantidad de canales de sodio por pérdida de la mielina. También puede existir alteraciones en la conducción también por citocinas, por interleucina, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral o el interferón gamma. Finalmente, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Esto nos va a generar una alteración en la barrera hematoencefálica. ¿Y esto cómo lo vamos a demostrar? Cuando le hacemos una resonancia magnética al paciente, como va a tener daño en la barrera hematoencefálica, pues entonces el contraste se va a pasar y estas lesiones las vamos a ver con captación de contraste. Es importante comentar que existe una disección clínico-radiológica, porque no todos los pacientes que tienen un brote o una recaída de esclerosis múltiple van a presentar lesiones con realza al contraste. Se han hecho estudios en donde el 50-60% presentan, el resto no, el 40% no presenta. ¿Por qué? Pues realmente no hay como una causa en específico, pero lo que se cree que en algunas ocasiones por la elocuencia, dependiendo de dónde se encuentra la lesión y la clínica que presente. Entonces, probablemente tengamos pacientes que tengan varias lesiones que realzan el contraste, pero que clínicamente no han tenido recaídas. Ahora, ¿por qué es importante hablar del brote o conocer de las recaídas de esclerosis múltiple? Porque si recordamos los fenotipos de Dublin, este artículo publicado en el 2014, pues tenemos las dos variantes, ¿no? De esclerosis múltiple, que son las formas progresivas y las formas recurrentes, remitente recurrente del 85%.
Entonces, prácticamente hablar de remitente recurrente, recurrencia es hablar de brotes. Entonces, por eso es bastante importante conocer cuál es la presentación típica de un brote de esclerosis múltiple. La frecuencia inicial cuando un paciente debuta con esclerosis múltiple es que inicialmente tenga un brote nada más por año. En el 17% de estos casos, la recuperación es incompleta, entonces por eso también es importante hablar de esto, porque finalmente lo que ocasiona es que se adquiera más discapacidad. Y hablando ya de discapacidad, un brote nos puede dar de 0.24 a 0.57 incremento de punto en el EDSS. Y bueno, ya sabemos que existe una mayor progresión de discapacidad con mayor número de brotes, generalmente después de los primeros 2 años de la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones de los brotes de esclerosis múltiple? Pues como su nombre lo dice, la enfermedad de esclerosis múltiple, los síntomas afectados pues prácticamente son variables, son bastantes. Puede haber desde problemas visuales, alteraciones en la sensibilidad que se han reportado que se presentan en la mayoría de los pacientes, alteraciones en la fuerza, fatiga, problemas en el equilibrio o incluso también déficit cognitivos. Pero bueno, ya se han establecido algunos que son los típicos de esclerosis múltiple. ¿Y cuáles son estos típicos? Tenemos 4 principales: neuritis óptica, el paciente que llega con diplopia, mielitis transversa parcial o el síndrome cerebeloso de tallo. Los pacientes con neuritis óptica normalmente pues se quejan de baja visual en el transcurso de días, 2, 3 días, incluso una semana. La baja visual es dolorosa, tienen alteración en la percepción de los colores, tienen también un defecto campimétrico, tienen dolor también a la movilización de los ojos, y normalmente llega unilateral el déficit visual en la neuritis óptica. En los pacientes que se quejan de diplopia visión doble, pues lo característico en esclerosis múltiple es que estén sufriendo una oftalmoplegia internuclear. Puede haber también parejas del sexto, pero es menos común. Los pacientes también pueden presentarse con mielitis transversa parcial, que normalmente presentan más síntomas sensitivos que motores, pero pueden tener los dos, incluso también alteraciones del control de esfínter. Y pacientes también pueden debutar o tener, perdón, síndrome cerebeloso de tallo. Son pacientes que llegan con ataxia, que pierden la marcha por la ataxia, vértigo, nistagmo o involucro de otros nervios del cráneo. Además del brote, puede ser focal, afección nada más como tal a un sistema, ya sea motor, sensitivo, o puede también existir brotes multifocales. Por ejemplo, podemos tener pacientes que nos lleguen con neuritis óptica y además, por ejemplo, que tengan mielitis transversa parcial o que tengan ataxia, etcétera. Entonces, que el paciente llegue con un brote focal versus un multifocal, pues la verdad es que el multifocal sí le da pues prácticamente es de mal pronóstico, pero es importante también identificarlo. Hay otros síntomas de brotes que no son típicos de la enfermedad, incluso se han estado ya demostrando en los últimos años, son los déficits cognitivos o pacientes que llegan también con cuadros neuropsiquiátricos que suelen ser transitorios. Eso también ya se está investigando más, incluso para que esto ya se establezca como un brote cognitivo o cuadros neuropsiquiátricos transitorios, pero realmente hasta el momento no hay guías que lo demuestren. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante la sospecha de un brote? Uno, como la definición involucra que el paciente no debe de tener infección asociada, no tenga fiebre, pues primero hay que descartarlo, ¿no? Hay que descartar cualquier proceso infeccioso si es que sospechamos al interrogatorio, y después hacer una exploración neurológica completa. Es importante o valdría la pena que nosotros tengamos ya una exploración neurológica previa del paciente, no sé, en su expediente, o que conozcamos al paciente, como para hacer la diferencia, ¿no? Respecto a la valoración previa, respecto a la valoración actual. La exploración tiene que hacerse porque finalmente esto es lo que nos va a dar la pauta si el paciente está teniendo algún déficit de acuerdo a las preguntas que ya realizamos y la queja que nos está diciendo. Ahora, no es necesario hacer estudio de imagen, no es necesario realizar resonancia magnética para decir esto sí es un brote o no es un brote. La verdad es que por la esta disociación clínico-radiológica que existe, pues se ha visto, la verdad es que no existe la necesidad de realizarlo, únicamente con el interrogatorio y la exploración neurológica completa. Hablando de descartar cualquier proceso infeccioso o descartar que el paciente que no tenga fiebre, pues porque esto ya sale de la definición de brote, pero entonces aquí surge un término relevante que se llama pseudobrote. ¿Y qué es un pseudobrote? Prácticamente los pseudobrotes son como los brotes, pero
de síntomas que el paciente ya había presentado, ¿no? Exacerbación de síntomas ya conocidos por lesiones ya conocidas previamente. Pacientes, por ejemplo, que en su debut de esclerosis múltiple tuvieron una mielitis transversa y más o menos a los 3, 4 meses regresan, más o menos ellos mismos te dicen, la verdad es que yo pienso que son síntomas de la mielitis transversa, siento lo mismo, alteraciones en sensibilidad, motor, etcétera. Sin embargo, siempre en este momento, cuando el paciente se esté quejando de síntomas que ya tenga, incluso él te lo dice, siempre hay que descartar fiebre, lo mismo, infecciones, ejercicio o calor, estrés del paciente o deprivación del sueño. ¿Por qué? Porque todas estas manifestaciones o todas estas circunstancias pueden exacerbar los síntomas. ¿Por qué pueden exacerbar los síntomas? Ya sabemos que la fiebre, la infección e incluso también el calor, el ejercicio, etcétera, pues nos da ahí alteraciones en la cantidad o en el número, en el nivel o la producción de citocinas, que estas alteraciones a producción de citocinas les comentaba que también tienen ahí su efecto en la modulación de los canales de sodio para la conducción. Entonces, finalmente, esta alteración en las citocinas, de producción de citocinas por todas las situaciones que ya comenté, pues nos puede generar bloqueo de la conducción temporal en los axones desmielinizados por cambios en el microambiente, ¿no? Ya comentado. Entonces, por eso los pacientes que se están quejando de lo mismo, probablemente sea uno, el daño que ya tienen, exacerbado por algo en el microambiente, ¿no? Por cambios en la temperatura, por cambios en las citocinas, etcétera. Entonces, pacientes que tengan queja de ya los síntomas previos, hay que descartar un pseudobrote. ¿Por qué? Porque los pseudobrotes pues no se tratan como brotes. Los pseudobrotes normalmente la sintomatología tiende a ser transitoria, incluso existe remisión de los síntomas cuando se corrige totalmente la causa. Ahora, hablando también de brotes y de sintomatología general en esclerosis múltiple, pues ya se ha visto en otras pláticas, pero también existen otros síntomas paroxísticos que los pacientes pueden confundir como brotes, tales como es el fenómeno del Hermit, espasmos tónicos y neuralgia del trigémino. Recordemos que el fenómeno del Hermit es esta sensación de parestesias, disestesias cuando tenemos flexión del cuello en toda la espalda, los espasmos tónicos en pacientes que ya han tenido mielitis transversa, de repente llegan diciendo me brincan los pies, pensando que esto es un brote, hay que interrogarlos más. O incluso este dolor parecido a la neuralgia del trigémino, también son síntomas paroxísticos de la esclerosis múltiple que no son como tales brotes, o igual también la fatiga. Entonces es importante interrogar cada una de estas situaciones porque el tratamiento de los brotes pues no es nada inocuo. Bueno, una vez que tengamos la certeza de que el paciente tiene un brote, pues lo que sigue es tratarlo. Realmente no existe como un consenso en qué pacientes se tratan, qué pacientes no se tratan. Sin embargo, en general, podemos hablar de que los pacientes que tienen síntomas discapacitantes son los que le vamos a dar tratamiento. ¿Para qué? Para acelerar la recuperación, porque hasta el momento se ha visto que nada más el tratamiento de los brotes de esclerosis múltiple sirve para acelerar la recuperación de la sintomatología. Y bueno, ¿qué es hablar de síntomas discapacitantes? Pacientes, por ejemplo, que pierden la visión más de 20/200, alteraciones también en la fuerza, por ejemplo, paraplegia, hemiplegia, ataxia, síndrome cerebeloso, por ejemplo, que te deja, que pierde la marcha, síndromes medulares o alteraciones sensitivas significativas. Algo que le genera al paciente discapacidad, ese brote se trata. Ahora, ¿cómo tratamos un brote? Existen fármacos ya de primera y segunda línea. Por ejemplo, tenemos los clásicos conocidos como bolos de metilprednisolona, que es glucocorticoide, y en segunda línea tenemos la plasmaféresis. Bueno, ya se han hecho múltiples estudios. Por ejemplo, tenemos una revisión sistemática que ocurre en el 2000, en donde se analizaron 6 ensayos clínicos entre 1961 y 1998, en donde se incluyeron 377 pacientes, 199 con tratamiento y 178 con placebo. Pacientes, pues prácticamente les dieron corticosteroides y ACTH versus placebo. Y en estos pacientes que tenían una recaída de esclerosis múltiple, se observó que hubo disminución de más del 60% de la probabilidad de empeorar en las primeras 5 semanas del tratamiento. Ellos también pudieron documentar en esta revisión sistemática que no existe evidencia de mejoría de la discapacidad a largo plazo. Únicamente acelera la recuperación y nada más. Tampoco impacta en el riesgo de recaídas subsecuentes. En esta revisión sistemática también se concluyó que existe preferencia por la metilprednisolona intravenosa versus la ACTH.
Ahora, entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Ya sabemos que la primera línea son la metilprednisolona, los bien conocidos llamados como bolos o pulsos de metilprednisolona. Tenemos dos maneras de administrarlos, de manera ambulatoria o en el paciente hospitalizado. Por ejemplo, de manera ambulatoria, la indicación pues prácticamente va a ser la misma, es un bolo, 1 gramo de glucocorticoide para infusión en 2 horas, cada 24 horas por 3 a 5 días. Eso dice la evidencia. ¿A quién le vamos a dar 3? ¿A quién le vamos a dar 5? Realmente, pues probablemente nos guiemos en la discapacidad que tenga el paciente. Por ejemplo, si son manifestaciones sensitivas que sí impactan en su funcionalidad, no sé, un paciente que es músico, pero probablemente le demos 3 y veamos, ¿no? Y en el paciente también existe la opción de ponerlos en pacientes hospitalizados, aquellos pacientes que, por ejemplo, tengamos, no sé, un ejemplo, un brote medular cervical alto que genere alteraciones en la deglución, que por ejemplo también ponga en peligro también su vida aérea, es un ejemplo, en pacientes diabéticos descontrolados, pero que tengamos que ponerle glucocorticoide, porque también igual impacta el brote, la recaída en su discapacidad importante, pero estos pacientes pues tienen el riesgo, porque ya sabemos que el glucocorticoide puede genera hiperglicemia, incluso en los pacientes diabéticos descontrolados puede dar pues complicaciones agudas que pueden poner en peligro la vida de los pacientes, pues entonces esos también hay que hospitalizarlos, pero generalmente la mayoría de los pacientes lo hacemos de manera ambulatoria, se puede hacer en un hospital de primero, segundo nivel, en la mayoría tienen pues sus áreas de infusión. Y también hay evidencia de, o sea, sí se ha dado glucocorticoide oral. La evidencia dice que no es inferior a la metilprednisolona intravenoso, pero bueno, son dosis altas, son, por ejemplo, prednisona 1.250 miligramos vía oral durante 3 a 5 días, la biodisponibilidad es del 80%, sí se ha visto más efectos adversos, a pesar de que no es inferior a la intravenosa. Sin embargo, pues en otros estudios se ha visto que sí hay una concentración máxima superior con metilprednisolona intravenosa. La verdad es que se prefiere la metilprednisolona intravenosa por lo mismo. Ahora, ¿qué es la metilprednisolona o cómo actúa? Pues ya les comenté que es un glucocorticoide, que es lo que hace finalmente en los brotes de esclerosis múltiple. Induce la apoptosis de la célula T, regula la expresión de genes proinflamatorios, también disminuye la migración de células inflamatorias del sistema nervioso central mediante la modulación del efecto de las metaloproteinasas en la barrera hematoencefálica, y también se ha visto que disminuye la síntesis de IgG intratecal. La vida media son biológicas, son de 18 a 36 horas, se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. Es importante conocer también los síntomas, los efectos adversos, perdón, de la metilprednisolona. Se dividen a corto plazo, a largo plazo. Corto plazo es incremento de peso, síntomas gastrointestinales, pirosis, enfermedad, úlceras gastrointestinales, edema, disforia, ansiedad, depresión, insomnio, palpitaciones, acné, sabor metálico y también hiperglucemia. Los pacientes normalmente se quejan en ese momento de que cuando les está pasando la metilprednisolona tienen sabor metálico. La primera semana de repente se quejan de que no pueden dormir, tienen también acné. Entonces realmente no es un medicamento inocuo, sí tiene sus efectos adversos, incluso, insisto, la hiperglucemia puede exacerbar a los pacientes, puede generar complicaciones agudas de la diabetes, que caigan en cetoacidosis o estado hiperosmolar en pacientes diabéticos descontrolados. También existen efectos adversos a largo plazo, como osteoporosis, Cushing, glaucoma, catarata subcapsular, y pues realmente está contraindicada el glucocorticoide en el primer trimestre del embarazo. Entonces, contraindicaciones como tal, quizá absolutas, quizá no existan, pero sí recomendaciones, por ejemplo, también en pacientes que hayan tenido antecedente de hemorragia del tubo digestivo alto, ojo, ahí hay que valorar riesgo-beneficio, porque la verdad es que sí te puede llevar a una hemorragia mayor. Entonces, ya que le pongamos el glucocorticoide o el bolo de esteroide al paciente, perdón, de glucocorticoide, de metilprednisolona, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hay que valorar al paciente para ver si el paciente tuvo una resolución del cuadro o cómo le fue. Realmente tampoco existen guías para determinar una respuesta clara, ¿no? Pero lo que buscamos finalmente es que el paciente ya no esté discapacitado o que de esa discapacidad vaya disminuyendo. Se sabe que existe mejoría día con día durante el curso del tratamiento de 5 días. Incluso también por la vida media biológica que va hasta 36 horas, se espera que continúe esta mejoría en los siguientes días, incluso semanas, hasta 10, 12 días.
Entonces, normalmente nosotros tendemos a revalorar a los pacientes que tengan un brote y luego los mandamos a bolos de 5 a 10 días normalmente posterior para valorar la respuesta al mismo. Cuando vamos a hablar de pobres respuestas, si no existe una respuesta, insisto, o sea, no es algo que ya que esté escrito, pero realmente los pacientes dicen, por ejemplo, si es que la queja principal o el problema principal, el brote fue neuritis óptica, mejoré más del 50%, 60, 70, ustedes lo pueden objetivar al examen físico, pero por ejemplo, si existe todavía la huesa visual arriba de 20-200, pues eso es pobre respuesta. Por ejemplo, en pacientes con lesiones tumefactas, que tengan déficits severos, que persistan con hemiplegia, paraplegia, incluso pacientes afásicos con coma o con síndromes medulares que todavía no recuperan la marcha, eso también es pobre respuesta. En general, que el paciente persista discapacitado, eso es pobre respuesta. Entonces, si no existe respuesta con el glucocorticoide, con la metilprednisolona, el tratamiento de segunda línea es la plasmaféresis. ¿Cuántas plasmaféresis vamos a dar? Es cada 2 días, de 3 a 7, dice la evidencia. Y es importante también conocer los efectos adversos de la plasmaféresis. Y puede haber infecciones del catéter, trombosis, hemorragia, hipotensión, arritmias, anemia e hipocalcemia. Las plasmaféresis se pueden realizar también en segundo o en tercer nivel. Ya se ha demostrado también en múltiples ensayos la eficacia de la plasmaféresis. Por ejemplo, este fue el primero en 1999, en donde se incluyeron 22 pacientes con enfermedades desmielinizantes, 12 tenían esclerosis múltiple. El 42% presentó mejoría con plasmaféresis versus el 6% con placebo, pues. Entonces, las plasmaféresis se inició 3 semanas posterior al inicio de la clínica y realmente en el 42% hubo mejoría. Entonces, con este ensayo y otros, más adelante en el 2011 se publicaron las guías de la Academia Americana de Neurología, que la plasmaféresis pues era efectiva como evidencia clase 1 en las recaídas de esclerosis múltiple, en los brotes de esclerosis múltiple. Más adelante también se publicó se realizó otro ensayo con más pacientes, 90 pacientes, en donde existió respuesta clínica de 72% de ellos, y también se observó que además de la respuesta clínica, hubo reducción media del ESS 3.75 a 3, o sea, ellos lo valoraron por ESS, y que también hubo mejor respuesta en aquellos que tenían la resonancia con gadolinio, que realizaban con gadolinio, ¿no? Ahora, se ha escuchado, también se han hecho estudios del uso de la inmunoglobulina en pacientes, por ejemplo, que no respondan a metilprednisolona o incluso a metilprednisolona, que el siguiente paso sea la inmunoglobulina. La verdad es que al momento no existe evidencia que apoye su utilización en brotes refractarios a la administración de glucocorticoide. También se han hecho varios ensayos y realmente no hay conclusiones en que esto funcione. Por ejemplo, esta publicada en el Neurology en el 2004 se incluyeron 76 pacientes. El tratamiento se indicó desde las 24 horas del brote hasta los 14 días. La dosis fue 1 gramo por kilo. Se incluyeron 36 pacientes con esta dosis y 40 pacientes con placebo, pero a todos en general se le administraron 3 gramos de glucocorticoide. Entonces, se concluyó que no había diferencia significativa en la remisión del brote. Por lo tanto, más adelante también en el 2008 se publicaron en las guías de Europa que realmente que no tiene ningún efecto, un efecto favorable, pues, que se agrega al glucocorticoide, la inmunoglobulina. Entonces, como nivel de evidencia B, entonces la verdad es que no se recomienda, pues, al momento. Ahora, ya para ir concluyendo, aquí tenemos un esquema de prácticamente un resumen de qué hay que hacer a la hora de tener un paciente con esclerosis múltiple que sospechamos un brote. Para empezar, insisto, la definición de brote tiene que ser más de 24 horas, no fiebre, no infecciones. Y síntomas típicos, pues síntomas típicos de esclerosis múltiple, como ya los comenté, de repente neuritis óptica, pacientes también con mielitis transversa, pacientes con síndrome de tallo, síndrome cerebeloso, oftalmoplegia internuclear, etcétera, ¿no? Esos son los síntomas típicos de esclerosis múltiple. Les hacemos nosotros la exploración neurológica de manera objetiva, concluimos de que esto se trata de un brote. Si se trata de un brote, vamos a ver si son los síntomas discapacitantes. Si son discapacitantes para ese paciente, en el contexto de ese paciente, entonces hay que tratarlo con metilprednisolona, 1 gramo 3 a 5 días. Puede ser de manera ambulatoria o hospitalizada, ya les comenté las situaciones. El paciente hospitalizado, pacientes pues prácticamente que necesitan vigilancia estrecha por alguna otra razón, diabéticos, etcétera, y revalorar de 5 a 10 días.
Si hay mejoría al paciente, pues entonces ya referirlo o continuar con si es que ya tenía tratamiento modificador de la enfermedad o si no enviarlo a las estancias necesarias, instituciones necesarias, segundo o tercer nivel para valorar inicio de tratamiento modificador de la enfermedad de acuerdo al contexto del paciente e incluso iniciar rehabilitación. De hecho, se han hecho estudios que a la par del glucocorticoide en el brote junto con rehabilitación, la verdad es que les va mucho mejor. Ahora, si el paciente, igual seguimos el mismo caminito, la sospecha de brote, lo confirmamos, etcétera, si no responde con glucocorticoide, pues lo siguiente sería darle 5 a 7 sesiones de plasmaféresis en segundo o tercer nivel también. Ya cuando exista mejoría del brote de la sintomatología con la plasmaféresis, pues igual, lo que sigue sería pues continuar su abordaje para el inicio, dependiendo del contexto del paciente, del tratamiento modificador de la enfermedad y a la par también rehabilitación al egreso. Es importante hablar de pseudobrote, lo comentaba, por ejemplo, de este lado del esquema, si el paciente tiene fiebre, si la sintomatología de repente puede llegar a ser un poco los síntomas que ya tenía, que nada más se exacerbaron. En el contexto de estrés, otras situaciones, siempre hay que descartar una infección, ¿no? Y es que si el paciente tiene la infección, ahí el tratamiento va a ser tratamiento de la infección. Por ejemplo, hay que darle antibiótico de acuerdo a lo que corresponda. A todos los pacientes es necesario revalorarlos, a todos, tenga pseudobrote o tenga brote, a todos los pacientes. Entonces, a este paciente, por ejemplo, en el contexto de sospecha de un proceso infeccioso, nosotros realizamos los paraclínicos necesarios de acuerdo a la sospecha que tenemos del proceso infeccioso de dónde sea el foco, tratamos la causa y revaloramos. Ahora, como conclusión, es necesario educar al paciente para el reconocimiento de los síntomas. ¿Por qué? Que tenga claro que tienen que ser más de 24 horas para hablar de brote, que tenga claro que es un pseudobrote y que se exacerba, sobre todo en estas épocas de calor también, la sintomatología previamente, o que tenga fiebre o sospecha de algún proceso infeccioso. O que también reconozca los síntomas, otros síntomas, por ejemplo, de la esclerosis múltiple como tal, estas manifestaciones como por ejemplo el fenómeno del Hermit, la fatiga, esta neuralgia del trigémino, los espasmos. Entonces hay que educarlo bien al paciente con esclerosis múltiple para reconocer totalmente estos síntomas y que igual un paciente no llega, cuando el paciente tenga de esclerosis múltiple tenga una recaída, yo sé que la definición dice 24 horas, pero por ejemplo, si es algo bien grave, no se va a esperar. Por ejemplo, no sé, que empiece con disminución de la agudeza visual, que deje de ver 6, 7 horas, o sea, hay que ir a urgencias. Por ejemplo, o incluso también un síndrome medular que se instaura rápido, que no le haya pasado antes, hay que ir a urgencias. Pues o sea, hay que ver el contexto del paciente. Igual no hay que decirle, no, espérate 24 horas, ¿no? Identificar la presencia de pseudobrotes, les comentaba lo mismo, porque el tratamiento prácticamente es de la causa que está generando el pseudobrote. Racionalizar la administración de glucocorticoides, ya vimos todos los efectos adversos de la metilprednisolona, no es un medicamento que se tenga o que inocuo, la verdad es que no, ya conocemos cada uno de ellos. Y pues para esto vamos a ponernos en pacientes que realmente lo necesiten. A todos los pacientes, insisto, hay que revalorarlos, a todos. Ya sea que tengan la recaída después de los 5 bolos, o ya sea que sea un pseudobrote, le damos antibiótico, lo revaloramos normalmente de 5 a 10 días de acuerdo a la vida media biológica del glucocorticoide. A todos de ellos que sigan con ya sea segundo o tercer nivel, el abordaje que se les ha realizado al momento de acuerdo al contexto en relación al tratamiento modificador de la enfermedad, que ya se los comentaron en pláticas previas, y a todos los pacientes es necesario también educarlos para que inicien una rehabilitación temprana a la par de que se ponga el glucocorticoide de acuerdo a la severidad del cuadro y de acuerdo a la presentación del cuadro. Y pues nada más, eso sería todo. Muchísimas gracias.